El cine comercial o cine de estudio es en términos generales mucho más progresista que el cine de autor. Dediqué un librín hace algún tiempo a ello, repasando los géneros principales de un siglo de producción hollywoodiense e intentando no hacer cherry picking. Es decir, centrándonos en las películas más famosas y paradigmáticas de cada época y de cada género, no fue difícil probar que esto es innegable por más que atente contra un lugar común asentado durante años. Pero no interesaba tanto repasar los valores progresistas de las películas de cada década, sino dilucidar por qué ocurre. En realidad resultó muy sencillo. El cine comercial necesita ser mucho más sensible a los humores sociales, especialmente de las capas populares, porque son su clientela. Un autor, de acuerdo al principio del artista inventado por el romanticismo, es puro individualismo. Y algunas veces, como en el caso de Ken Loach o Bertrand Tavernier, sus preocupaciones son políticas y sociales, pero en la mayor parte de los casos son más bien artísticas, psicológicas y con el tiempo de corte existencial, a veces incluso narcisistas. Por eso Dolor y Gloria de Almodóvar es una obra totalmente atemporal. Lo que es lo mismo que decir que está emancipada de sus coetáneos, de sus semejantes, de las inquietudes sociales. Pero Los Juegos del Hambre o Wall-E, Batallón de Limpieza, expresan las preocupaciones de su tiempo y sociedad inmediatos. En el primer caso es obvio el aumento de la desigualdad y la brecha social, en el segundo el cambio climático. Lo mismo, si lo piensan, ocurre con, por ejemplo, La Gran Estafa Americana y El Día de Mañana. Hay otra razón estructural. El rodaje de un gran estudio es una república, es decir, es jerarquía y reparto de funciones, mientras que el de una película de autor es básicamente un régimen autoritario. Pero ¿y la política? ¿La política es de autor y responde a los intereses e inquietudes individuales, o bien es política de estudio y responde a los intereses e inquietudes colectivos? Pues en principio, dado que la última palabra la tiene el pueblo soberano en una democracia, y ya hemos dicho que el mercado electoral está dominado por la demanda, debería ser política de estudio. En un corte histórico general es así. Un partido tradicional tiene un aparato y una organicidad, es decir, una república, que en conjunto pesan más, son más determinantes que sus líderes y candidatos, que no siempre son la misma cosa, por cierto, por más que estos sean depositarios de un poder mayor. Lo habitual es que el líder y el candidato son la misma persona, pero sabemos que hay partidos, como el PNV, que han dividido estas dos figuras. Hay un director y hay un protagonista. Y es el segundo, porque hablamos de cine de gran estudio, el que tira de la taquilla, o sea, el que mueve los votos. Si ese tirón popular es muy grande, acabará sometiendo el poder del liderazgo orgánico y de los órganos del partido. Podemos ver así, por ejemplo, el progreso de la carrera de Tom Cruise, el único actor hoy en día al que basta poner su rostro en el póster para hacer caja. De hecho, su cara no está ausente de ninguna de las películas que protagoniza, y hace bien poco le vimos doblar la mano de los grandes estudios a propósito de la producción de la nueva de Misión Imposible. Manda él. Quien conozca Hollywood sabe que el caso de Tom Cruise no es la excepción, sino quizá el ejemplo más sobresaliente de un proceso orgánico que ha seguido la industria durante décadas, desde la época clásica del Star System a hoy. El momento en que las grandes estrellas tienen más poder sobre sus películas y sus carreras es el presente. Lo único que necesitan es mantener los votos, es decir, la taquilla. La política contemporánea, radicalmente macronizada, ha vivido un proceso parecido. Taquilla y estrella, o sea, votantes y candidatos, tienen la capacidad de someter al estudio, es decir, al partido, como vimos en el caso de Pedro Sánchez y su muerte y resurrección a costa del PSOE orgánico. En tanto fenómeno, no en cuanto al contenido, obviamente, este caso tiene elementos en común con el macronismo, que destruyó el Partido Socialista francés, o con el trumpismo, que gregarizó al Partido Republicano. Lo mismo lo podemos apreciar en otros fenómenos que, como el sanchismo, son fruto patente de la crisis de 2008 y la ruptura social de 2011. El Procés y Podemos, convertidos ambos en fenómenos unipersonales que aportan taquilla, estudio y estrella, o en la recién estrenada Sumar, producción a medida de su protagonista, apoyada por una joint venture de varios estudios de tamaño medio. La diferencia entre estos cuatro casos, Sánchez, Iglesias, Puigdemont o Díaz, es que las estrellas que controlan hasta el último detalle de sus producciones pueden ser arrasadoras en taquilla, como Cruise o Matt Damon, otro que también saca su cara en todos los pósters, pero también pueden ser simples supervivientes de videoclub, como Charles Bronson o Chuck Norris. Y luego están los estudios como la Hammer o Laika Animation, que solo saben hacer una cosa, no dependen de una estrella y no les va ni muy bien ni muy mal. Sí, el PP.